Ya, bueno, ya después de habernos, haber almorzado, ahora tener nuestro break por el almuerzo, nuevamente continuamos con el tema, con el seguro de cascos. Es importante, bueno, completar la clase. Estamos ahí todavía, pero de repente lo más importante de repente se les puede ser ver la cláusula final, ¿no? La cláusula de cascos que de repente es lo que puede, digamos, ayudarlos mucho más a comprender todo lo que hemos visto. Ok, habíamos estado viendo lo que era la pérdida total constructiva, ¿no? Y dentro de la pérdida total constructiva habíamos comentado que el aviso de abandono, debe haber un aviso de abandono para que haya una pérdida total constructiva. El aviso de abandono, bueno, es la cesión de la nave siniestrada al asegurador, ¿no? O sea, el asegurado ve, digamos, que por los daños o las pérdidas que se presenten, digamos, ya no, la nave, digamos, quedaría ya prácticamente inservible para sus objetivos. Entonces, el, el decide, pues, decide ceder esta nave a través del aviso de abandono, el cual lo tiene que hacer en forma formalmente, ¿no? A través de una carta o a través de un comunicado formal en el cual él haga saber su intención o su decisión de abandonar la nave, ¿no? Eh, esto, como les había comentado, es un requisito indispensable para la pérdida total constructiva. El asegurado, la aseguradora, puede o no aceptar este aviso de abandono. Si lo acepta, prácticamente está aceptando la pérdida total de la nave, o sea, el pago del total, del, digamos, del todo el valor asegurado de la embarcación. Y si no la acepta, bueno, la aseguradora tiene la opción de poder tomar las acciones para, si aún cree, poder recuperar la nave y de esa manera no llegar, digamos, a indemnizar completamente el valor de la embarcación. Como les había dicho, la pérdida total constructiva, más o menos se estima o se debe estimar que se debe declarar cuando las reparaciones y los daños de la embarcación más los gastos que se puedan presentar por salvarla superan el 75% de la suma asegurada. Es ahí más o menos cuando eh, se debe dar esta pérdida total constructiva. Ahora vamos a ver dentro de lo que son continuamos con las coberturas básicas, habíamos estado hablando de la pérdida total absoluta y la pérdida total constructiva. Continuamos con las coberturas básicas, que son el gasto de salvamento, auxilio, reflotamiento, ¿no? Estos gastos bueno, son reconocidos, digamos, por un tema de salvamento propiamente dicho, ¿no? Hay dos tipos de salvamento que se pueden presentar dentro de un siniestro. Aquel salvamento que está por ley marítima, en el cual, digamos, una embarcación digamos, en peligro emite su comunicación de SOS y cualquier embarcación que está por el área eh, digamos, si cree que su nave es capaz de poder ayudar a esta embarcación, podría acercarse y realizar alguna acción para poder salvar esta nave, ¿no? Si en caso esta nave la llega a salvar, entonces se le reconoce a esta embarcación, se le da como una bonificación, un premio por la acción tomada, ¿no? El otro tipo de salvamento es el salvamento que se genera a través de contratos. Por ejemplo, si la embarcación está hundiéndose, eh, tanto el asegurado como la aseguradora pueden llamar a una empresa que se dedica a esto para poder, digamos, dar el auxilio y poder, digamos, llegar a reflotar esta nave, ¿no? Eh, Normalmente, bueno, en nuestro medio, por estar muy, muy cerca a costa las actividades marítimas, las embarcaciones,
lo que se hace es recurrir al contrato, ¿no? Igual, el contrato, a través del contrato se le reconocen todos los gastos y bueno, lo que cobra este Salvador por el auxilio o el reflotamiento de la nave. La condición más importante para los dos casos es que debe ser exitoso el salvamento, ¿no? El caso contrario, no habría pago, ¿no? Otras coberturas adicionales tenemos a las averías particulares, que habíamos dicho que son las averías particulares, son daños simples o específicos a tanto el casco como a equipos, maquinaria de la nave, este, por incendio o explosión, es una de las coberturas. Averías particulares por colisión, que son las que se generan pues, después de un choque con otra embarcación. Eh, la otra cobertura es importante, Swan Labor. Swan Labor es una cobertura adicional. Tiene más o menos funciona igual que los gastos por avería gruesa, ¿no? Igual que el tema de un acto de avería gruesa, funciona Swan Labor. Swan Labor son, digamos, todas aquellas acciones que pueda tomar el propietario de la embarcación para poder mitigar o para poder salvaguardar la nave de pérdidas mayores. Todos esos gastos que pueda ejecutar el- el propietario de la embarcación son reconocidos como estos SUANLER, o que son medidas justo para mitigar o prevenir pérdidas mayores en una embarcación. Estos son reconocidos como gastos adicionales dentro de una cobertura, ¿no? O sea, como si hubiera una pérdida total, bueno, y se intentó hacer esto, se puede reconocer la pérdida total, los gastos de salvamento y lo que es swan labor, los, los, los valores o los montos que haya podido gastar el asegurado, ¿no? Responsabilidad civil por colisión es otra de las coberturas importantes que tenemos en, en el tema de cascos marítimos. Es una responsabilidad del cliente, digamos, del asegurado, de la embarcación asegurada, contra terceros, ¿no? En caso de una colisión, si le causa daños a la nave tercera con la que ha colisionado, de las cuales el asegurado es responsable, ¿no? Responsable después de que se ha emitido, digamos, el- después del resultado de la investigación de la autoridad marítima, porque la autoridad marítima es la que, digamos, determina la responsabilidad en los casos de colisión. Entonces, esos daños que se le haya podido hacer al tercero, esos daños o pérdida que haya podido ocasionar a los terceros, son reconocidos también a través de esta cobertura. Asimismo, también se le reconoce los daños personales a través de esta cobertura al tercero por consecuencia de la colisión, ¿no? Como consecuencia de la colisión. Igual lo que son pérdida, por ejemplo, algún lucro que haya tenido, si la nave ha estado haciendo una actividad y haya perdido esa actividad o lo que esperaba recibir por esa actividad, también son reconocidos por aquí, por esta cobertura. Mm, Hay dos, dos formas de cómo suscribir una póliza de seguros, ¿no? De cascos. Hay una póliza de seguro de cascos que en el mercado, digamos, en nuestro mercado, se otorgan bajo coberturas de las cláusulas del Instituto de Londres. Estas son unas cláusulas preparadas por gente muy especializada que tiene muchos años de experiencia en esto y basados en todos los casos, en todas las situaciones que han habido, eh, ellos en el tiempo han preparado cláusulas especiales para cubrir determinados riesgos, ¿no? Por ejemplo, existen cláusulas del instituto para cubrir específicamente a naves de pesca con sus términos y condiciones adaptados para ese tipo de riesgo. Existen cláusulas del Instituto de Londres para cubrir
embarcaciones en líneas generales, ¿no? Para cualquier tipo de embarcación, cláusula del instituto para cubrir, este, digamos, por ejemplo, remolcadores, actividad de remolcadores. Entonces, son cláusulas generales que tienen dentro de ellas una serie de cláusulas introducidas que, digamos, dan la forma de las coberturas que se le ofrecen en cierto negocio a los clientes. Entonces, ese es un tipo de, digamos, de tipo de póliza que sale con estas cláusulas. Definitivamente, son este tipo de pólizas que tienen estas cláusulas son mucho más amplias porque estas cláusulas tienen una serie de coberturas de todas las que hemos visto, más una serie de coberturas adicionales que, digamos, le otorgan la oportunidad a los clientes de sentirse mucho más seguros con sus riesgos, ¿no? Lógicamente, cuestan más y también son, digamos, otorgadas bajo política de la aseguradora, ¿no? No a todas las naves, ¿no? O sea, definitivamente, eh, mientras más riesgo tenga, de hecho, va a ser más difícil que puedan obtener unas coberturas a través de estas cláusulas del Instituto de Londres, ¿no? El otro tipo de pólizas que se ven aquí en el mercado son las, son las pólizas, digamos que han sido creadas en el mercado, en nuestro mercado y bueno, también en otros mercados similares de la región, que son, digamos, pólizas que tienen coberturas nombradas, ¿no? Cláusulas nombradas, pero así específicamente. Estas cláusulas del Instituto de Londres, una sola cláusula, por ejemplo, la de pesca, te tiene pérdida total, pérdida constructiva, responsabilidad civil por colisión, averías particulares, sudden labor, es un conglomerado de varias cláusulas, ¿no? De varias cláusulas y coberturas a la vez, ¿no? Las cláusulas de riesgos nombrados que se ofrecen bajo, digamos, cláusulas hechas aquí en el mercado, son cláusulas que se le da por cada riesgo. Por ejemplo, hay una cláusula por pérdida total. Si le doy una cláusula de esas, la debe mantener en su póliza. La pérdida total constructiva, avería particular. Yo le voy dando cláusulas de acuerdo al tipo de riesgo, de acuerdo a lo que el cliente necesita, ¿no? Y de hecho, mientras más cláusulas, más coberturas tiene, más amplios son sus condiciones, entonces los costos van a ser mayores, ¿no? Entonces son dos tipos de pólizas diferentes que se dan en el mercado. Eh, Vamos a ver después de un rato cuáles son las alternativas, ¿no? que abarcan esas o que abarcan ese tipo de pólizas. Tenemos dos tipos de póliza también por el tiempo de vigencia. De acuerdo al tiempo de vigencia también hay dos tipos de póliza. Por ejemplo, tenemos la póliza a término, que es una póliza que, digamos, tiene un periodo de vigencia, ¿no? Su periodo de vigencia normalmente de las pólizas de seguro de cascos es un año, ¿no? Son 12 meses. Podría ser un poco menos y un poco más también. Podríamos llegar hasta 18 meses, ¿no? Hay pólizas que tienen 18 meses. Eso depende de la necesidad del cliente, si se siente a gusto con la aseguradora, bueno, ¿no? Y diferentes factores, ¿no? Financieros también. El, el otro tipo de póliza es por viaje. Eso quiere decir que aseguro una embarcación por un determinado viaje. Normalmente aquí en nuestro mercado nacional no se dan mucho o no se dan casi nunca este tipo de pólizas, ¿no? A no ser que sea un remolque. Cuando hay una operación de remolque, de que una nave está siendo remolcada por un remolcador de un puerto a otro para cierto trabajo, porque no tiene propulsión o porque está averiada, etcétera, ese tipo de pólizas sí, digamos, pueden ser por viaje, ¿no? Porque es solamente te cubren un viaje. Las otras de término te cubren durante un periodo de vigencia, son 12 meses, todas las operaciones que pueda hacer el asegurado, ¿no? Y que estén cubiertas bajo la póliza. Esas son las pólizas de término. 12 meses cubierto. Todas sus operaciones de pesca, por ejemplo, están cubiertas. Todas las veces que sale a pescar durante ese año están cubiertos a través de las condiciones y términos que le han sido dados en su póliza. Otras tenemos,
también dos modalidades de seguro, ¿no? Dos modalidades de seguro. Modalidad de seguro por navegación, ¿no? Es una cobertura explícita para una nave que está operando y que está, digamos, activa. Se le da una cobertura de navegación, porque es lo que necesita la embarcación, es lo que necesita el cliente, el armador, ¿no? El armador, que es puede ser o no el propietario de la embarcación, este, ellos necesitan una cobertura de navegación porque su nave, digamos, está operativa, está activa, tiene contratos vigentes y puede operar en cualquier momento del año, ¿no? Se le da, por ejemplo, en este caso, una póliza a término con un periodo de 12 meses y con una cobertura bajo modalidad de navegación. También existe la otra modalidad de cobertura que es en puerto. Ahora, ojo, esta, esta modalidad de seguro de navegación es en todo momento. También cuando para la nave y está en puerto, también tiene cobertura, ¿no? Lo que pasa es que tiene, digamos, la alternativa de que puede navegar. En cambio, la otra modalidad es solamente puerto, es exclusiva para puerto. Eso quiere decir que la embarcación está cubierta solo mientras se encuentre en puerto, ¿no? Por alguna razón el cliente o lo asegurado prefiere estar solamente en puerto, puede ser porque, no sé, no tiene contratos o porque, digamos, la nave la tiene, por ejemplo, no nominada, por ejemplo, para la pesca, tienes embarcaciones nominadas, que son las que están registradas en la DICAPI y que tienen una cuota para pescar, este, y las no nominadas son aquellas embarcaciones que, digamos, las tiene de respaldo, ¿no? Las embarcaciones de respaldo las tienen en puerto, fondeadas o amarradas a algún puerto, y esas son las que tienen cobertura a puerto, porque, digamos, la mayor condición del mayor tiempo, digamos, el mayor tiempo van a estar amarradas a puerto o fondeadas, sin movimiento, sin operación, ¿no? Lógicamente, el día que esa nave salga a navegar, y el cliente, bueno, y el asegurado no diga nada, entonces, y le pase algo durante la navegación, no va a tener cobertura, ¿no? Porque su cobertura, la cobertura que le ofreció la póliza es solo para puerto. Y si regresa esa operación, digamos, bien, y nuevamente vuelve a fondear, nuevamente se activa la cobertura a puerto. Lo ideal es que sea para naves que están paradas, ¿no? Están paradas y no que estén jugando así, que, oye, está la navegar, porque la cobertura a puerto vale menos que la cobertura a navegación. Normalmente las tasas de puerto son son el 60% de las tasas de navegación, ¿no? O sea, digamos, una embarcación tiene una tasa de 1% por ejemplo, ¿no? Para navegación, esta tasa de puerto va a ser 0,6%, ¿no? En el mercado se manejan las tasas de cascos son en porcentaje, diferente a las de incendio y ramos técnicos que son por mil, ¿no? Modalidades de seguro, tenemos otra modalidad también, es otra condición. Vimos navegación, vimos puerto y tenemos ahora construcción, ¿no? Construcción o reparación. Estas son pólizas especiales, muy especiales, que son, digamos, ofrecidas a los clientes cuando ingresan a hacer reparaciones mayores, ¿no? No se trata de digamos, una cobertura para cuando están en tiempo de carena, ¿no? Cuando están en tiempo de carena, la nave tiene su cobertura bajo la modalidad de navegación. No tiene una navegación o puerto, va a tener su cobertura cuando entre a hacer su carena general, porque, digamos, es un mantenimiento, digamos, establecido, frecuente y que normalmente se hace, ¿no? En cambio, cuando se trata de una reparación, sí está entrando la embarcación por otro tema. Entonces, no a través de las cláusulas digamos, si es una reparación, por ejemplo, por una modificación o un cambio de máquinas que quiera hacer el asegurado en la nave, entonces no tendría cobertura ya por la póliza normal. Entonces, para eso se usa este tipo de pólizas que son especiales para darle esa cobertura. Si la nave tuviera digamos, daños en maquinaria, y tuviera cobertura de navegación, digamos, y entrara reparación, sí estaría cubierto por la póliza de cascos normal, con modalidad de navegación.
Pero si entra a hacer algún cambio de motor, alguna reparación, digamos, alguna modificación de algún componente del sistema de propulsión, un componente grande, o entrara para hacer alguna modificación estructural, entonces eso es otra póliza. Y en esos casos se ofrecen estas que son pólizas de construcción, ¿no? Se ofrece al cliente, pero dentro, digamos, la gama de tipo de seguros que se pueden ofrecer dentro de cascos marítimos, hay una póliza que se le puede ofrecer también a los dueños o de los astilleros, de los varaderos, ¿no? Donde hacen mantenimiento general a la nave. Es una póliza de responsabilidad por los daños que ellos puedan ocasionar con su trabajo a la embarcación, ¿no? Que están reparando, o sea, digamos, una nave que entra a reparación o a construcción, a una modificación grande, a un dique, podemos tener hasta dos tipos de pólizas, ¿no? La póliza de reparación o construcción que se puede ofrecer al asegurado, al dueño de la embarcación, digamos, para asegurarse de los daños que le puedan ocasionar, y la otra es la de responsabilidad que se le puede ofrecer a los reparadores, ¿no? Digamos, al astillero, al astillero o al varadero donde ha ingresado la nave para reparación, ¿no? Los valores asegurados, lógicamente, deben corresponder con el valor total de la nave, ¿no? Por el caso de una pérdida total. Normalmente las pólizas de construcción y reparación las tenemos, normalmente se manejan en el mercado bajo respaldo de reaseguros, ¿no? Porque son muy, muy, muy especializadas y muy complicadas. Tienes que tener mucha, mucha experiencia para poderlas suscribir, ¿no? De la manera correcta. Otra modalidad de seguro que tenemos en el seguro de cascos es la PANDI, ¿no? Como les voy a comentar, la P&I, que es la póliza de protección e indemnización, ¿no? Que es una póliza de responsabilidad civil de los armadores, muy amplia, ¿no? Es la póliza de responsabilidad civil, frente a terceras personas, pero tiene coberturas casi completas, ¿no? De todas las responsabilidades que se le puedan presentar al propietario de la embarcación, ¿no? Y dentro de esas me habían preguntado hace un momento por ahí si se ofrecía, digamos, había RC digamos, para la tripulación. A través de la PANDI sí se puede tener una responsabilidad con la gente de la tripulación, ¿no? Sí, digamos, se dan esas coberturas de responsabilidad para la gente de tripulación, ¿no? Siempre y cuando no, digamos, no coincidan con las coberturas que se dan por los otros seguros obligatorios, ¿no? Como la SCTR, ¿no? Si, digamos, hay un evento que digamos, un tripulante sufre algún daño, un accidente personal por estar haciendo algunos trabajos dentro de la embarcación, eso tendría su cobertura por la póliza de SCTR, ¿no? Por la de contratistas, ¿no? Este, eh, pero, digamos, si, si no está la cobertura, si no está el daño que haya sufrido no está cubierto por esa póliza, entonces también se puede cubrir por aquí, ¿no? Sí, se cubre muertes, ¿no? Se cubren muertes de la propia gente, de los marineros, la tripulación, en caso de que sea una nave de pasajeros, de una nave de turismo, se cubre la responsabilidad civil contra los pasajeros, las pérdidas, el robo, hurto que hayan tenido de sus cosas, sus pertenencias, este, se cubre daños a cargamentos, aquí sí se cubren daños a cargamentos, a terceros, ¿no? Y también contaminación, también se cubre contaminación a través de la PANDI, ¿no? La PANDI también tiene una cobertura por contaminación de mares, ríos, lagos, este, siempre y cuando, digamos, se encuentren dentro de la cobertura, porque lógicamente como toda póliza o como toda alternativa de seguros tiene exclusiones, ¿no? Por ejemplo, robo, ¿no? Robo, por ejemplo, pasajeros, tuvimos un caso de robo a unos pasajeros de una
de una embarcación de turismo que hacía servicios, o sea, viajes de turismo en río, ¿no? Entonces una de estas embarcaciones fue asaltada por piratas, ¿no? Fue asaltada por piratas y le robaron robaron a las pertenencias a los pasajeros, ¿no? Normalmente ese tipo de embarcaciones, normalmente viene mucha gente del extranjero, mucha gente adinerada, vienen artistas de cine, no sé si han podido ustedes escuchar, entonces les roban sus pertenencias, ¿no? Eh, Tienen cobertura el robo, pero tiene como exclusiones, por ejemplo, que no cubren joyas, ¿no? No cubre joyas, no cubre esos valores, ¿no? No cubre ese tipo de cosas, lo excluye. Lógicamente, si el asegurado, si digamos el que toma la póliza necesita esa cobertura para obvios motivos, es un tema de negociación, ¿no? Lógicamente le va a costar más de lo que le cuesta una cobertura normal. Lo que te dan las cláusulas son la primera propuesta, o sea, te dicen, oye, esta es la primera propuesta que te doy. Lo que tienen que hacer es conocer las coberturas, las pólizas, y si hay algo que, digamos, necesita el asegurado y que no se le está dando, que se le está excluyendo a través de esa primera propuesta, entonces es un tema de negociación, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? No, yo llevo normalmente turistas, mira, llevo autoridades, llevo gente políticos, llevo artistas de cine, entonces yo necesito tener, porque esta gente muy adinerada a veces tiene cosas de mucho valor, ¿no? Entonces necesito esa cobertura, ¿no? Porque es mi valor agregado hacia mi cliente, que son estas personas. Entonces, se puede gestionar. Lógicamente, estas coberturas de protección e indemnización, por lo amplio que son de las coberturas que ofrecen, este, se manejan bajo un respaldo de reaseguro, ¿no? Hay clubes de protección e indemnización muy grandes, muy importantes, que son especialistas en este tipo de coberturas, ¿no? Lo tienen muy estudiado y ellos son los especialistas en este tipo de coberturas. Hay también reaseguradores, pero digamos no tienen mucha experiencia y a veces es importante tener conocimiento de que un club de P&I te ofrece coberturas más amplias y es mucho más flexible que un reasegurador que te ofrece P&I, ¿no? Eso es bueno tenerlo presente. Cuando tengan algún cliente o algo, o conozcan de alguien que tenga una P&I, es importante saber si está respaldado por un reasegurador o por un club. Lógicamente, las pólizas o las coberturas que te da un club son más caras que la de un reasegurador, ¿no? Pero ya hemos tenido esos problemas, como les digo. Tuvimos un caso en que le robaron sus joyas y no estaban cubiertas. Entonces ellos decían, oye, pensaba yo que tenía cobertura de todo, ¿no? Pero cuando se le dieron los términos, se les pasó los condicionados, ahí estaba, ¿no? Claro que no había cobertura, había exclusión para esos casos de robo. Siempre es bueno conocer el riesgo, es bueno leerse la póliza para saber en qué me estoy metiendo y qué no, porque el asegurador, de hecho, si hay un intermediario, se cree pues que el intermediario va a asesorar bien al asegurado, ¿no? Y debería, ¿no? Debería conocer todo para poder dar la mejor alternativa de acuerdo a la actividad que desarrolla el asegurado, ¿no? La PANDI sí es una cobertura que se está manejando últimamente con mucho más que antes, ya la conoce más gente. Es una cobertura que en algunas cláusulas del Instituto de Londres, para algunos riesgos específicos, por ejemplo el de cascos de pesqueros, está incluida, ¿no? Está incluida dentro de las coberturas, pero es algo limitada, ¿no? Si tú pides algo adicional, pues se tiene que pagar y se tiene que decir qué específicamente, qué más requieres que te cubra, ¿no? Pero eso depende de la actividad del cliente. Lo que se le pone ahí, por ejemplo, en la cobertura, en la cláusula de pesca, es lo que necesitan para pesca, no necesitan más. Eh, para lo que son, digamos, pólizas para embarcaciones de turismo, esos son un poco más complicados, ¿no? Ahí hay que estudiar bien qué cosa es lo que se le ofrece, ¿no? Dentro de una PANDI, ¿no? Sí, si lo piden, se le da, ¿no?
Ahí te piden coberturas de Pandi desde medio millón de dólares hasta, hemos tenido hasta 500 millones de dólares, ¿no? 500 millones de dólares más que todo por los temas de contaminación, ¿no? En buques petroleros, buques que cargan petróleo que pueden tener mayores, pueden estar expuestos a mayores, digamos, responsabilidades por derrame, ¿no? No, el seguro de transportes no te cubre, daños por daños a carga transportada, se activa primero el PANDI y un seguro de importación, exportación. No, lo que pasa es que lo que se activa a través del seguro de cascos de PANDI es la responsabilidad. Si yo choco con una nave que traía contenedores y se dañan esos contenedores por efecto del choque, de la cual el, digamos, la nave es responsable, entonces se debe activar la cobertura de PANDI en estos casos. Pero si si digamos, esta nave, digamos, la carga se daña en la nave que la estaba transportando, entonces ya no se genera eso. Entonces habría que, primero va el seguro de importación-exportación. Podría ser algunos casos, por ejemplo, en los que, por ejemplo, ¿no? Algunos casos en los que de repente tenga responsabilidad la nave que está llevando la carga por los daños que han pasado a la carga, ¿no? A la carga transportada, ¿no? Por ejemplo, una embarcación granelera, ¿no? Tuvimos un caso, una embarcación granelera estaba llevando soya en uno de sus tanques, en una de sus bodegas, y cuando llega al puerto final de destino, abren el tanque, abren la bodega y se dan cuenta de que estaba todo malogrado, estaba manchado, ¿no? ¿Qué había pasado? Que habían vaciado esta carga de soya sobre, sobre el tanque, la bodega, que anteriormente había hecho un viaje transportando combustible o aceite, no me equivoco, si no me equivoco, pero aceite de hidrocarburos, ¿no? Entonces, echó a perder toda la soya, que la soya la usan, ustedes saben, para lo que son alimentos, ¿no? Entonces, todo el cargamento, todo el tanque que tenía 11 toneladas se echó a perder. Más o menos fueron como cerca de, en esa oportunidad fueron como cerca de 800.000, 900.000 dólares de pérdida, no, si no me equivoco. Pero la responsabilidad fue del armador, ¿no? Del dueño de la nave, porque no realizaron la limpieza que tenían que hacer, ¿no? Entonces, la aseguradora, ¿qué es lo que hace? La aseguradora que asegura la carga con su cliente, le paga, lógicamente, a través de la póliza de transportes del cliente, le paga lo indemniza como debe ser, porque él ha tenido una pérdida en su cargamento, y esta aseguradora que está pagando se subroga bajo, digamos, los derechos del asegurado contra la póliza PANDI de la nave, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Sí, una negligencia completa, por eso pero se da bastante. eh, Así como esos casos hay muchos, ¿no? Ok, vamos ahora con los planes de cobertura. ¿Qué se ofrecen en el mercado de seguros? Se ofrecen estas siguientes coberturas, por ejemplo, estas son los diferentes tipos de pólizas que te pueden ofrecer en el mercado. Los llaman como alternativas. Esas alternativas se llaman A, B, C, tienen letras de abecedario. Ya lógicamente con la evolución, con los adelantos, con todo esto, seguro van a encontrar por ahí alguna aseguradora, ¿no? Como Pacífico, por ejemplo, que ya va a dejar de usar estas alternativas porque a veces uno le habla de alternativas a los clientes y no saben qué se refiere, ¿no? Oye, te doy cobertura alternativa A, alternativa B. Entonces, a veces el asegurado dice, pero ¿qué es A? ¿Qué es B? ¿No? O a veces los corredores, a veces tampoco no, a veces es un seguro muy especializado, a veces no domina mucho esto. Es muy poca gente en el mercado, es muy poca gente en el mercado que domina o que tiene conocimiento del seguro de casco, ¿no? Y de repente esa es una oportunidad para algunos de ustedes que quieren incursionar en lo que son el tema de corretaje. Muy pocos hay que conocen esto, muy pocos que dominan, muy pocos que puedan asesorar correctamente a los asegurados
y digamos, una oportunidad para poder, digamos, incursionar bien, ¿no? Y a pie firme, porque hay mucha gente, hay muchos corredores que ganan mucho en esto porque tienen muchos asegurados, son pocos los que dominan esto y que pueden asesorar de la manera correcta, ¿no? Entonces, estas alternativas A, B, C, D, al final se van a convertir en unas coberturas básicas, una cobertura global, una cobertura X, ¿no? Una cobertura para yates, una cobertura para pesca, ¿no? O sea, algo ya más específico para que sepa, oye, me estás dando una alternativa C, que es una alternativa para naves pesqueras, que tienen mucho más, y que tienen mucho, sus coberturas son mucho más amplias, ¿no? Entonces, a eso es lo que estamos tratando de llegar, que seamos mucho más transparentes, ¿no? Entonces, la, sí, a ver, ¿qué me están preguntando? La responsabilidad sí por colisión debe determinarse por alguna autoridad, sí. La autoridad marítima es la que realiza la investigación, que la autoridad marítima es DICAPI, ¿no? La Dirección de Capitanías y Guardacosta, ellos nombran una junta, una junta para determinar esto y es un juez el que finalmente determina a raíz de las investigaciones, ¿no? Y siempre siempre en el tema marítimo siempre hay un porcentaje de responsabilidad de cada uno, ¿no? Siempre. Un 10% contra un 90, un 30, 40, un 30, 70, algo así. Siempre hay algo de responsabilidad en todos. Bueno, continuamos entonces, actualmente lo que se maneja es, por ejemplo, plan A, ¿no? El plan A o alternativa A, ¿qué es lo que engloba? Es una cobertura básica en sí, ¿no? Porque ustedes pueden ver que le engloba la cobertura por pérdida total absoluta, pérdida total constructiva y gasto de salvamento al 100%. ¿Qué quiere decir gasto de salvamento al 100%? Que si hay una pérdida total absoluta, ¿no? De una nave que cuesta, pues, una nave que cueste, pues, $100.000, ¿no? Y se realizaron gastos por contratar a un salvador y tratar de salvar la nave. Tuvimos gastos de $100.000 más. Entonces puedo llegar a cubrir los $200.000. O sea, no solamente el valor de la nave, sino hasta $200.000 porque es un valor adicional, ¿no? Ahí dice gasto de salvamento al 100%, ¿no? Del valor asegurado, ¿no? Lógicamente, esos gastos de salvamento normalmente, pues en una nave grande no creo que nunca lleguen a más de $200.000 por ahí, ¿no? Entonces, más que todo, este factor se ve en naves más pequeñas, ¿no? Entonces tienes una cobertura básica ahí. Si tuvieras plan A y tuvieran una avería particular, ¿tuvieran cobertura? No, pues, porque no está cubierto, no es parte del plan. No es parte de las coberturas que te ofrece el plan A. Si te dan el plan B, entonces te están dando ya, en adición a lo que tenías, te están dando una cobertura por responsabilidad civil por colisión al 75%. ¿Qué quiere decir? A los tres cuartas partes del valor asegurado de la nave, ¿no? O sea, si es una nave que valía 1.000.000, puedo ir por responsabilidad civil por colisión hasta $750.000. Ese es el plan B, ¿no? Tiene ya la cobertura de responsabilidad por colisión, que ya la vimos, ya sabemos que cubre, ¿no? Los daños a terceros, materiales, daños personales y el pequeño lucro que sea surgido por la falta de operación de la nave. Este, Vamos al plan C, que digamos, estas dos coberturas que están aquí, plan A y plan B, son parte de las coberturas que les expliqué que eran las coberturas nacionales, que son armadas, ¿no? Que son dadas una a una y cada cláusula es detallada. En cambio, la plan C es una cobertura ya que está bajo las cláusulas del instituto, ¿no? En este caso es una cláusula del instituto para embarcaciones pesqueras, ¿no? La fishing vessel. Es el plan C. Esta cláusula, como les había comentado, tiene un conglomerado de coberturas. Es una cláusula que te da coberturas más amplias, ¿no? Entonces, por ende, debe de costar más que un plan A y un plan B, ¿no? Que son coberturas más básicas. Esto es mucho más. La póliza, la póliza, el plan D va a continuar del plan B, ¿no? Bien, el plan B llegó hasta responsabilidad civil por colisión y tenemos el plan D que aparte ya de responsabilidad civil por colisión tres cuartos, te está dando ya avería particular, o sea, es más amplio, digamos, va creciendo, mientras que van creciendo las letras es más amplia la cobertura, ¿no?
este, ya le está dando avería particular por incendio y explosión. Y te vas a una cobertura E, a una alternativa E, donde le estás dando ya la pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento del 100%, avería particular por incendio y explosión, responsabilidad civil ya no 3/4, sino ya 4/4, eso se quiere decir 100%, ¿no? Entonces, tienes ahí también una adicional, ¿no? Y la avería particular por hundimiento, varadura, encalladura y colisión. Y otra avería particular más, le estás extendiendo lo que te da la D, que es incendio y explosión, ¿no? Como ven acá, solo incendio y explosión, le estás subiendo a través de la E, del plan E, una avería particular por hundimiento, varadura, encalladura y colisión, que ustedes ya saben que ya hemos visto qué cosa es varadura, encalladura, colisión. A ver, vamos a avanzar. En caso de un siniestro, ¿qué es lo que pasa? En caso de un siniestro, ¿qué se debe hacer? Se debe informar de inmediato a la aseguradora. En el tema de seguros marítimos, tanto de transportes como de cascos, oye, 3 días o algo así como dan en otros riesgos, sino es un tema de inmediato, quiere decir, apenas tú sepas de que has tenido un siniestro, ¿no? Dado que, digamos, son riesgos más dinámicos, son riesgos que se están moviendo y no sabes en qué momento te va a llegar la noticia o qué momento te vas a enterar de que hubo un siniestro. Entonces, lo que se dice es que se debe informar de inmediato a la aseguradora apenas se tenga conocimiento de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Presentar un protesto ante la Capitanía de Puerto, esto ya les dije, ¿sí? Informando que ha habido un siniestro, remitir a la compañía toda reclamación, notificación administrativa o judicial, se tiene que remitir todo tipo de información que pida la compañía a través de la póliza, ponerse de acuerdo con la compañía pues, sobre los gastos que sean de emergencia o de urgencia, ¿no? ¿Quién los va a realizar? Si la compañía lo va a realizar inmediatamente o la compañía va a esperar hasta que digamos, la información o los resultados del ajustador o del perito para poder empezar a pagar. Eso se puede negociar, ¿no? Se puede poner en la póliza, decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que haya un adelanto hasta el 50% del siniestro, del valor del siniestro estimado, ¿no? Cuando sabes más o menos cuánto es el siniestro, ¿no? Entonces ya uno puede, digamos, ya el asegurado se puede quedar libre de pagar estos primeros gastos que el asegurado se va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a esperar hasta que me diga el perito y el ajustador si tengo responsabilidad y cuánto es hasta que se determine el monto. Pero si ustedes le ponen esa condición, entonces ya la aseguradora va a tener hasta un 50% puede adelantarle al asegurado para que pueda, digamos, empezar a cubrir sus gastos. Temas del siniestro, ¿no? Tomar todas las precauciones para evitar que sobrevengan mayores pérdidas. Eso se acuerdan que es el sub and labor. Documentación requerida, carta explicando el siniestro, protesto presentado a la Capitanía de Puerto, fallo de la Capitanía de Puerto, quién es responsable, quién no, permiso o autorización de zarpe. Ojo, todas las embarcaciones que salen, que navegan, todo tipo de embarcación, debe pedir permiso a la autoridad, ¿no? A DICAPI, para poder zarpar. Así DICAPI lo puede monitorear a través del sistema satelital, etcétera. Normalmente esto lo hacen las grandes embarcaciones o grandes pesqueras. Normalmente las pesqueras artesanales que están difundidas o están relegadas por todo el litoral no cumplen mucho con este tema, ¿no? Y eso, digamos, en realidad genera un problema porque no se tienen estadísticas de cuántas salen, cuántas llegan, cuántos siniestros hay, cuántos siniestros vienen, cuántas pérdidas hay, entonces es un problema, ¿no? Hoy en día hay un seguro obligatorio para pescadores artesanales, que es el SOPA, ¿no? Como es el SOAT, que cubre todos los accidentes para lo que es las actividades de pesca, principalmente está dirigido, es un seguro obligatorio para pescadores artesanales, ¿no? Es para ellos. Facturas por los gastos efectuados y reparación del salvataje de la embarcación, ¿no? Todo eso es lo que se da. Entonces, acá, bueno, ya hemos terminado con la clase. Vamos a ver, acá me han estado haciendo unas preguntas. Me dicen, hace un momento en el PANDI usted habló del SCTR.
¿Va esta póliza en vía marítima o cubre responsabilidad civil de los armadores? No, cuando es un tema marítimo, no, ustedes saben que hay un ramo que es responsabilidad civil, ¿no? Eh, Responsabilidad civil no se mete en ningún tema marítimo. En tema marítimo, digamos, los seguros de marítimos, los seguros de casco son seguros especializados y que se manejan por el ramo marítimo. Entonces, la PANDI es una póliza del ramo marítimo. No es una póliza, digamos, de responsabilidad civil. Y cuando yo hablaba del SSTR es porque el SSTR es una póliza obligatoria del Estado, ¿no? Que le obliga al asegurado a tenerla para, digamos, para sus trabajadores, etcétera, ¿no? Para toda la gente que hace trabajos a bordo. Entonces, si hay un siniestro o un accidente dentro de la nave que esté cubierto por la SSTR, no va a afectarse la cobertura de la PANDI, ¿no? Si hubiera algún siniestro que está excluido, que no está cubierto por la SSTR y la nave tuviera una PANDI, entonces ahí sí se activaría, digamos, la cobertura de la PANDI, ¿no? Primero se debería activar la SSTR porque es un seguro obligatorio, ¿no? Em, los gastos de salvamento se pueden pedir como gastos por avería gruesa. Si es un acto de avería gruesa, sí. O sea, el acto de avería gruesa, digamos, está afectando una cobertura específica que es la avería gruesa. Entonces, digamos, todo lo que se haya generado, todos los gastos, o salvamentos que se hayan generado por ese acto declarado de avería gruesa, debería ir por la cobertura de avería gruesa. Si no se trata de una avería gruesa, entonces se activa la cobertura de, digamos, de salvamento, ¿no? De gasto de salvamento específica, ¿no? Que tienen todas las pólizas normalmente de la básica, ¿no? ¿Cómo fue de la póliza? Una póliza, un Word, ¿ah? Sí, sí. Sí, ahora vamos a. No, no, uno que dice, creo, algo de. Sí, no, ese no. Es uno que habla de pesqueros, algo de cláusula. O sea, ¿qué tratamiento debe darse a una pérdida que alcanza el 75% de la suma asegurada, pero que no se ha dado el correspondiente aviso de abandono? Para que haya una pérdida total constructiva, debe de todas maneras ser requisito fundamental que haya un aviso de abandono, ¿no? Que lo tome la aseguradora o no, ya es un tema de la aseguradora. Si la aseguradora cree que puede salvar esa nave y puede gastar menos de ese 75% o hasta ese 75% y evitar mayores pérdidas, entonces la aseguradora seguro va a tomar el abandono, va a tomar el abandono y lo va a retener y va a procurar salvar la nave, ¿no? Si en caso a ver, me perdí y así en caso, digamos, no se olviden de dar el aviso de abandono, entonces al final, si la nave se pierde, lo que va a pasar es que la nave puede ser que se pierda totalmente, ¿no? Entonces se va a cubrir hasta la pérdida total de la nave, hasta la suma asegurada, ¿no? Y si no se pierde totalmente, ¿no? O sea, porque digamos por ahí el asegurado estimó mal y no fue pérdida total, entonces va a llegar el momento en que de repente en los gastos o en lo que se pague, en lo que se indemnice, no va a llegar al valor total de la nave. Si el asegurado declara pérdida total constructiva al 75%, eso no le quita el derecho de que ellos puedan recibir hasta el 100% de la pérdida de la nave, ¿no?
si la nave fue perdida totalmente, ellos van a recibir el 100% del valor indemnizable, ¿no? Ya, ok. A ver. A ver, acá me están preguntando a qué se debe que el 85% de estas pólizas de cascos lo tiene solo una aseguradora. ¿Es muy limitado este mercado de seguros de cascos? No. A ver, en el mercado, somos en realidad cuatro aseguradoras que que manejamos pólizas de cascos, ¿no? Digamos, son las cuatro, digamos, más, de repente las más representativas. Está, bueno, RIMAC, está Pacífico, está Mafre y Positiva, ¿no? Que son que son las aseguradoras que aseguran este tipo de riesgos. Lógicamente, por políticas ya internas de cada uno, va a más o menos, ¿no? O sea, son más metidos o más activos en este seguro o menos activos, ¿no? Por ejemplo, CHAP todavía no llega a asegurar este tipo de pólizas porque es un seguro muy especializado y muy severo, ¿no? Puedes tener pérdidas que te voltean todo el año, ¿no? Y no solamente te afecta a la cartera del ramo, sino a otros ramos, ¿no? Este, Tienes que tener una masa importante para poder sostener un riesgo. Entonces, meterse en un mercado donde ya, digamos, hay posicionados cuatro competidores, entonces es difícil entrar, ¿no? Digamos, el líder en el mercado en cascos ahorita es Rimac, ¿no? Tiene, si no me equivoco, tiene 40%, ¿no? Nadie llega al 85%, eso sería casi ya un monopolio. Pero sí, Rimac tiene 40, Pacífico tiene cerca de 32, y el resto se reparten entre Mafre y Positiva, ¿no? Hay algunos que son muy especializados en fluviales, ¿no? No se meten mucho en pesca, otros que sí estamos bien metidos en pesca. Tenemos las grandes pesqueras repartidas entre las grandes, digamos, entre los que más mercado tienen, pero digamos también responde a que, digamos, en años han sido los que más han participado y han mantenido estas carteras, y esas carteras le dan, eh, digamos, la consistencia para poder soportar más riesgos, ¿no? Por las primas que se dan. El seguro de cascos se da, o sea, tienes una necesidad de mercado y hay que responderla, ¿no? Ahí tenemos asegurados en marítimos, tenemos todo tipo de empresas, todo tipo de actividad, remolcadores, pesqueras, barcazas, petroleras, en fluvial igual, ¿no? Tenemos embarcaciones que portan petróleo, está el ferry también está asegurado por uno de nosotros, este, y todo tipo de embarcación ahí en fluvial también están asegurados. O sea, lógicamente también por tipo de riesgo, ¿no? Un peque, por ejemplo, en fluvial no hay forma de cómo asegurarlo, ¿no? O una chalana en el lado marítimo no tiene forma de cómo asegurarlo por el riesgo, ¿no? Ya son mucho más artesanales, ni siquiera llegan a ser una pesquera artesanal, ¿no? Acá les estoy pasando, bueno, ya por el tiempo. Vamos a ver rápidamente. Si ustedes me dan 10 minutos, podemos verlo a lo rápido. Este, entonces, acá, por ejemplo, acá tenemos, esta es la cláusula para embarcaciones y yo se los dejo a ustedes también para que la estudien en base a todo lo que hemos estado dando o estudiando y puedan reconocer o identificar lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta es la cláusula de institutos para embarcaciones pesqueras, ¿no? La Institute Fishing Vessel, que esta es la cláusula 346, se le conoce como la 346 y es especial para embarcaciones pesqueras, ¿no? Es la que tiene cobertura más amplia para estas naves, ¿no? Este, como dice ahí, por ejemplo, acá dice todas las condiciones de la población armada, ¿se acuerdan que le dije por este instituto, esta asociación?
sin fines de lucro han estudiado y en base a experiencia han armado todas estas cláusulas. Por ejemplo, tienes la cláusula, es una cláusula que está compuesta de diferentes cláusulas o diferentes condiciones. Dice, la cobertura está sujeta a tal, que la navegación, la embarcación queda cubierta sujeto a que las disposiciones de esta póliza en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo está asegurada y se le permita zarpar o navegar con o sin prácticos. O sea, puede usar con o sin prácticos, tiene seguro. Hacer travesías de prueba y asistir y remolcar embarcaciones en peligro. Puede hacerlo, puede ellos, digamos, asistir a embarcaciones en peligro por la ley marítima, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una ley marítima que es internacional? Ellos pueden asistir a esto y si tuviera daños por eso, estaría cubierto. Tenemos cualquier parte o parte del literal asegurado quedan cubiertos, o sea, sujeto a que este seguro encontrada en tierra. Si tienes digamos, componentes de la nave que están haciéndole mantenimiento en tierra, esos componentes tienen cobertura en tierra, ¿no? Si, digamos, están llevando una máquina del buque para hacer mantenimiento en algún taller en tierra y, digamos, el camión sufre una volcadura y se echa a perder la máquina, entonces tiene cobertura eso, ¿no? También si los reparadores, digamos, en vez de arreglarla, malogran el equipo, la máquina, también tiene cobertura, ¿no? Ya es un tema de subrogación de la empresa de seguro. En caso de zarpe de la embarcación con la intención de ser desguazada, o sea, de ser ya eliminada la embarcación, eh, si en caso tuviera una pérdida, entonces la cobertura iría al valor de la nave este, tal cual sea el vendido para el desguace, ¿no? Ya no podría ir una nave que está desguazada, ya no tiene el mismo valor que una nave nueva. O sea, si hubiera una pérdida en esa situación y todavía continuáramos con la póliza, iríamos al valor en que se ha vendido esa embarcación para el desguace, ¿no? Vamos a ver los puntos más importantes, ¿no? Esta es una condición que de repente aquí en el mercado no se ve mucho, ¿no? Porque cuando termina, acá normalmente las naves no están clasificadas. Pero, digamos, como es una cláusula que se usa internacionalmente, hay naves que sí están clasificadas, sí, hay una pérdida de cobertura en caso la nave pierda la clasificación, ¿no? Si la nave se aseguró con una clasificación A, debe continuar con esa clasificación, ¿no? Si la pierde, entonces pierde cobertura. Acá rápidamente vemos, por ejemplo, qué peligros están asegurados, los que habíamos visto, ¿no? Los peligros de los mares, ¿no? Ríos, lagos u otras aguas navegables. Peligro de incendio, explosión, que ya lo hemos visto, robo con violencia por personas extrañas a la embarcación. O sea, no puede haber, oye, desapareció el radar. Sí, no, ¿qué pasó? No, desapareció. No hay evidencia del robo, entonces no tendría cobertura. Tiene que haber una evidencia que ha sido arrancado eso, que ha sido sacado, que han sido asaltados y se los han robado, entonces debe haber eso, una evidencia. Echazón, ¿no? Echazón ya les dije que es la acción de botar mercadería, botar o equipos para aligerar peso, ¿no? Tiene cobertura todo eso que se está echando. La contribución de avería gruesa entraría por ahí, ¿no? Piratería, tiene cobertura la piratería, ¿no? Por ahí alguien me preguntó, sí, lo que pasa es que yo me había confundido y había visto riesgos no asegurados y al final entré en conflicto y les dije, oye, esto está errado, pero había leído mal, era así estaba asegurado. Averías de o accidentes a instalaciones nucleares o reactores. Ahí ya también estamos hablando ya de instalaciones nucleares, ¿no? Porque hay en el mercado internacional esto, ¿no? Contacto con aviones u objetos similares. ¿Cómo va a tener un contacto con avión? Puede ser, ¿no? O sea, de repente en alguna oportunidad se cayó un avión y cayó encima de una embarcación, o cayó algo de una nave y cayó encima de una aeronave y cayó encima de una embarcación y la afectó. Por eso decidieron colocar esto, ¿no? Entonces sí tuviera cobertura, ¿no? Si cae en esto algún equipo y le cae encima la embarcación, sí tiene cobertura. Tiene cobertura por terremoto, erupción volcánica y rayo. ¿Cómo va a hacer eso, no? Si está navegando. Pero cuando está amarrada a puerto, de repente sí puede ser afectada por un terremoto, ¿no? O una erupción volcánica. En alguna parte del mundo seguro ha pasado esto. Este seguro cubre pérdida o daño al interés asegurado causados por. Este es un segundo grupo de peligros asegurados
que digamos, que fueron después apareciendo a necesidad de los asegurados, a necesidad de los clientes, ¿no? Y ahí pueden encontrar muchas cosas importantes que hemos estado viendo. Accidentes durante la carga, descarga o corrimiento de captura, combustibles o pertrechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un buque carguero, está asegurado ese buque carguero, y están haciendo maniobras de izado y sacado de contenedores, y un contenedor se caía y afectara, no sé, el puente de navegación de esa embarcación, tiene cobertura a través de esto, ¿no? Este, descarga de combustible, ¿no? También igual, ¿no? Si hubiera daños digamos, hubiera una pequeña fuga de combustibles, ¿no? Tendría cobertura la parte que está averiada, no la contaminación general, sino la parte averiada, ¿no? La parte averiada de la nave. Estamos viendo acá el seguro de casco, ¿no? Explosión de calderas, mira, inclusive calderas todavía ponen porque todavía hay en el mercado. Explosión de calderas, rotura de ejes o de cualquier defecto latente de una maquinaria o casco. Estallido de calderas, una rotura de un eje. Ese defecto latente son digamos, si viene una máquina, digamos, que compro una maquinaria nueva, la instalo y lógicamente tan nueva, no tengo por qué revisarla mucho, debe estar bien, ¿no? La máquina. Lógicamente tengo que revisar el detalle, pero es más o menos más es una revisión externa y superficial, ¿no? Si está engrasada, si está XX, ¿no? Si tiene aceite, pero hecho andar la máquina y se malogra. Y si vieran que esa máquina tuvo un defecto de fábrica latente, o sea, que estuvo ahí pendiente, estuvo siempre, pero nadie lo vio, y se dañara la máquina, entonces sí tiene cobertura, tendría cobertura por ese defecto latente, ¿no? Negligencia, acá está lo que habíamos comentado, negligencia del capitán, oficiales, tripulación o prácticos. Te cubre, está cubierto esa negligencia de este que le comenté, del patrón de pesca que cargó y sobrecargó la nave y no midió la estabilidad y no tomó sus precauciones, la medida de seguridad y se volteó la nave, tiene cobertura, ¿no? A través de esto, la negligencia. Negligencia de reparadores o fletadores, siempre que los reparadores o fletadores no sean asegurados bajo esta póliza. O sea, los reparadores, por ejemplo, un varadero que cometa, digamos, alguna negligencia en la reparación de la nave y la dañe, pues tiene cobertura a través de esto, ¿no? A no ser que si en la póliza aparece, oye, póliza, no sé, pesquera X, y ponen asegurado adicional, varadero y el varadero I digamos, tuvo el error, entonces no tendría cobertura, ¿no? La baratería del capitán oficial, ese tipo, ¿qué es baratería? Baratería son actos maliciosos, actos ilícitos del capitán, la tripulación o oficiales contra la nave, ¿no? Por algún tema, no sé, no les pagaron, no les pagan 3 meses, 4 meses y decían, oye, ¿sabes qué? Vamos a echar a perder la máquina, no sé, ya, malogran la máquina, entonces ese es un acto de baratería, ¿no? Entonces eso tiene cobertura. Eh, o sea, como pueden ver, hay muchas coberturas que a veces nosotros decimos, oye, pero ¿por qué va a cubrir? Pero es así, el seguro de casco es así, es muy amplio, le da, cubre las necesidades que tienen los asegurados, ¿no? Vamos a ver más abajo. Riesgo de contaminación no se trata de que cubre la contaminación, sino que es la pérdida o daño a la embarcación causados por cualquier autoridad gubernamental, ¿no? Actuando bajo poderes investidos para prevenir o mitigar riesgo de contaminación, ¿no? Eso quiere decir que si la autoridad decide destruir una nave, ¿no? Destruir una nave porque quiere prevenir que esta nave vaya a causar una contaminación al medio ambiente, ¿no? Este, entonces, ese acto que hace el Estado para prevenir está cubierto, ¿no? Pero la contaminación propiamente dicha no. Entonces ya, bueno, ya estamos ya terminando. Eh, el deducible, bueno, los deducibles, acuérdense que la pérdida total no tiene deducible según esta cláusula. Cuando tengan esta cláusula del instituto, ninguna pérdida total debería tener deducible. Los salarios de manutención, esto digamos, está cubierto cuando, digamos, hay un tema de reparaciones a la nave, pero normalmente les digo que acá en el mercado lo excluyen, ¿no? Excluyen esto de aquí porque solamente se devuelve prima
para cuando el cliente digamos, cortado el seguro, ¿no? Y y acá ya estamos para terminar ya, quería que se vayan con estas dudas. A ver, otra cosa aquí importante. Reclamaciones serán pagadas sin deducciones de nuevo por viejo. Esto quiere decir que si se logra un equipo, entonces lo que se busca es darle un equipo que tenga las mismas características de lo que se malogró, ¿no? De lo que se malogró sin, digamos, hacerle un prorrateo digamos, por el tiempo de servicio del equipo, ¿no? Bueno, eso es las cosas principales. Otra cosa importante que les había comentado ya, que excluye guerra, ¿no? Excluye guerra, excluye los riesgos de huelgas, eh, exclusión de energía, de daños por energía nuclear, lógicamente que por acá no tenemos eso. Exclusión por actos maliciosos, ¿no? Detonación de un explosivo, cualquier acto de un arma causado maliciosamente por un terrorista, por un motivo político, exclusión de huelgas y exclusión de guerra. Pero esto se extiende a través de cláusulas adicionales, ¿no? Así como hay estas cláusulas principales dentro de cascos, existen cláusulas adicionales que te van ampliando la cobertura, ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? Espero que bueno, haya podido ayudarlos a conocer un poco del tema de seguro de cascos marítimos. El tiempo en realidad no es muy corto para que lo puedan conocer así mucho más ampliamente, pero ya depende de cada uno el que se meta a investigar un poco, leer las cláusulas y en base a lo que a lo que se les ha dado, la base que se les ha dado, puedan ya, digamos, tener claro de lo que está hablando la cláusula, ¿no? Ahí van a encontrar terminología náutica, van a encontrar algunas cosas medias, especiales, pero que, digamos, ya han sido tocadas y ustedes ya pueden ver, ver de qué se trata. Ya, ok, ya ahí ya seguro ya le van a ir pasando, si les falta algún material, ya seguro se los van a enviar. Ya, ok, sí, bueno, mi correo de consulta no está en la... Si necesitan alguna consulta adicional o quieran algo, acá les paso por el chat, les estoy pasando correo, mi correo personal, perdón, mi correo del trabajo. El, ¿Cómo se hace? Ahí. Ese es mi correo de trabajo. Cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar por ahí, cualquier duda que les haya quedado o algo más que quieran entrar. Ya les he dicho, hay una página de Quasis donde pueden ver las naves. Ya no puedo subir, ¿no? Había algo que me estaban preguntando. Es necesario por los deducibles y exclusiones. No llego a entender esa pregunta. ¿Es necesario por los deducibles y exclusiones, por favor? No llegué a entender esa pregunta, pero bueno, como les he dicho, dentro de las pólizas de cascos hay deducibles, ¿no? Hay una cláusula, dentro de la cláusula, por ejemplo, esta de aquí que les he puesto la fishing vessel, hay un punto donde dice deducibles y ahí pueden ver cómo se maneja el tema de deducibles, ¿no? Lo que se maneja normalmente para una avería particular son deducibles en porcentaje y mínimos. Y cuando es una pérdida total absoluta, cuando son las cláusulas, la póliza está dada por cláusulas del instituto, no tiene deducible, no se manejan deducibles, ¿no? A no ser que la aseguradora haya obviado o haya eliminado ese párrafo de la cláusula y haya dicho, oye, sí hay deducible por pérdida total, pero digamos la cláusula en sí no te la considera, ¿no?
Para que alguien te quite eso es porque de repente hay una experiencia sinestral importante, ¿no? Ecuasys. Le voy a escribir. Aquí la página es Ecuasys. Si no me equivoco es .org, pero pongan Ecuasys nomás pongan Ecuasys en el Google y ahí les va a salir. Y van a ver ahí todo el tema de embarcaciones. Ok, muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Listo, estamos viendo y comunicándonos. Bueno, y vamos a continuar. Aquí me dicen con una clase de vida ley. Ok, muchas gracias. ¿Ah? Ok, hasta luego.